de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los espíritus, libro de los medios, libro del Evangelio según los espíritus, libro El cielo y el infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya por ustedes, La voz espírita de Nicaragua. Muy buenos días, ya estamos en el programa La Voz Espírita, sean todos bienvenidos a un día más de programa. Vamos a saludar a todos nuestros amigos que ya están en sintonía, que ya comienzan a conectarse, así que gracias por su amable audiencia. El día de hoy pues tenemos aquí al hermano Pedro Cárdenas. El hermano Leonel tuvo un contratiempo, no vamos a ver si viene más tarde, pero ya estamos aquí para hacer el programa. Tenemos que el hermano Pedro Cárdenas tiene el número de celular 8275-6900, 8275-6900, y ustedes pueden hacer su pregunta, pueden hacer su comentario en transcurso que vaya caminando el programa. El hermano Leonel Quintero con celular 8874-2476. 8874-2476 y aquí en cabina central el 2267-1000. Así que aquí en cabina central, aquí estamos para servirle para cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer en el transcurso del programa. El tema de hoy se llama el Evangelio de hoy. Nuevamente, el tema de hoy, el Evangelio de hoy. Así que aquí tenemos al hermano Pedro Cárdenas, a quien le vamos a dar ya la palabra. Adelante, hermano. Adelante, gracias, hermano Modesto. Antes que nada, felicitar a nuestras mujeres, las que están con nosotros en este plano físico, nuestras hijas, esposas, hijas, nietas, nietecitas, ¿verdad? Sobrinas, bueno, todas las mujeres que nos rodean y todas las mujeres en general de la sociedad de Nicaragua y el mundo. Felicidades en su día, que este día no solo sea para recordar el rol importante de la mujer, sino para brindarle más oportunidad, más apoyo, más comprensión y sobre todo más solidaridad en general. Antes de continuar y agradecerle también a nuestra audiencia que todos los días que transmitimos estos programas están con nosotros, los días martes, jueves y sábado, todos a las 10 de la mañana. Les damos gracias por su audiencia, por estar presente, pendiente de nuestros temas, y queremos agradecerles de corazón y darles nuestra especial bendición. El tema de hoy, antes que nada, como les decía, vamos a pedir a través de la oración de apertura la presencia de Dios Padre aquí con nosotros, pero de una forma consciente. Queremos traerlo a nuestra conciencia a través de la siguiente oración. Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, Señor. Te damos gracias, primeramente, porque este día nos has permitido estar aquí, reunidos en tu nombre. Todos los que hacemos posible este programa. El doctor Alan Teferalba, como dueño y director de este medio, a nuestro querido hermano Modesto García, quien nos asiste con todo esmero todos los días, y a doña Carolina, que también nos apoya
la hermana del doctor Alan Teffel y todos los que hacen este equipo de trabajo, al hermano Lionel y toda la hermandad espírita de Nicaragua, porque están con nosotros acompañándonos en este esfuerzo. Te pedimos, Señor, que nos envíes a tus ángeles, espíritus superiores, espíritus de verdad, que portan la verdad, para que nos inspiren, nos instruyan y nos protejan, para que todo lo que aquí digamos sea dicho, Señor, para la gloria tuya y beneficio e iluminación de la humanidad. Así sea. Bien, entonces vamos a ya iniciar con el programa El Evangelio de hoy. Como decía el hermano Modesto, el tema de hoy es el Evangelio de hoy. El Evangelio que hoy traemos es la interpretación que hace el espiritismo, la doctrina espírita, de las enseñanzas del Maestro Jesús. Como sabemos, y lo hemos repetido en varias ocasiones, lo seguiremos haciendo con el fin de traer luz sobre este tema, sobre este esfuerzo, este proyecto espiritual que hemos iniciado desde este centro de información, de emisión de información como es la radio El Pensamiento. El espiritismo es la ciencia que estudia el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus. Y hemos dicho también que los seres humanos en el plano físico y en el plano espiritual son espíritus creados por Dios por igual. Por lo tanto, el estudio del origen y el destino de su naturaleza, de esos espíritus, se refiere al estudio de nuestro espíritu, del espíritu presente, del espíritu corpóreo e incorpóreo. Dicho de otra manera, de los espíritus presentes en el plano físico y lo que no podemos ver, que a nuestros ojos son invisibles, pero que están ahí y que siempre están con nosotros. Independientemente del grado de comprensión que tengamos de esa realidad o no, siempre están con nosotros porque son instrumentos infalibles de Dios. Entonces, podemos decir que el espiritismo tiene tres aspectos importantes que encierran tres áreas de trabajo, como son la ciencia, la filosofía y el aspecto ético-moral. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de el estudio a través del razonamiento lógico del comportamiento, de las manifestaciones del plano espiritual invisible para nosotros, sobre la base de las leyes que les permiten manifestarse, es decir, sobre la base de leyes naturales. El aspecto filosófico se refiere a que a través de ese estudio, esa observación sobre la base de la lógica y el sentido común, se extrae las respuestas a muchas interrogantes que nos hacemos en el transcurso de nuestras vidas y que nos hacemos
cuando vamos ya teniendo conciencia de que todo lo que miramos no es lo que existe, sino que hay algo más allá que nuestra vista física no puede ver, no puede observar. Entonces es así como a través de ese estudio, de esa experimentación, esa observación, como ciencia, o sobre la base de las leyes naturales, se obtiene la respuesta a las preguntas filosóficas que nos hacemos: ¿de dónde venimos? Primeramente, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Y el aspecto ético-moral, que es lo que nos trae el día de hoy, se utiliza para hacer el estudio sobre el contenido del mensaje del Maestro Jesús. Hermano, vamos a enviarle saludos al hermano Leonel Quintero. Él está viendo ahorita el programa. Estamos en vivo en las redes sociales, así que saludos al hermano Leonel. Y pues estamos haciendo el programa, hermano. Mucho gusto, Leonel. Te mandamos muchos saludos. Y aquí estamos, frente a los micrófonos, como siempre. Entonces, decíamos que el aspecto ético-moral de la doctrina espírita o del espiritismo es la observación, el estudio, el análisis y la puesta en práctica conforme las mismas leyes de la creación que forman parte de ella y que la tienen como fundamento, la enseñanza del Maestro Jesús, de lo que le hemos llamado, o le han llamado, el Evangelio. Las buenas nuevas, o sea, las buenas y nuevas noticias del reino de Dios y su justicia. Entonces, de ese punto, este aspecto ético-moral es lo que nos queremos abordar el día de hoy con el objetivo de explicar la razón por la cual el espiritismo no es una religión, no es una iglesia, es ciencia y filosofía. Pero, ¿por qué abordamos la enseñanza de Jesús? Porque esta enseñanza, esta revelación última, que decimos, le hemos llamado la tercera revelación, es la que fue predicha en los tiempos de Jesús por medio de su voz, de su presencia, donde él predecía el futuro trabajo que Dios Padre, a través de sus mensajeros de luz, debía realizar con la humanidad, dado que el alcance y proyección del mensaje original que Él nos trajo no era suficiente. Uno, porque no estábamos preparados, nuestro intelecto, nuestra moral no estaba preparada para absorber, para asimilar esas enseñanzas. No estábamos, por ejemplo, preparados para entender qué era la reencarnación, para entender qué era la resurrección, qué significaba y cómo se iba a dar la restauración, la resucitación del templo vivo de Él, de Cristo, y que hasta nuestros días es un misterio, por cuanto nuestro grado moral, nuestro grado ético-moral e intelectual no ha podido desentrañar esos misterios.
no ha podido escalar al peldaño donde la visión es más clara, donde la mente es más aguda y nuestra inteligencia es superior. Por lo tanto, era necesario dejar pasar un tiempo de unos 2000 años, una era completa, para que la humanidad llegara a un punto de madurez donde pudiese recibir, entender, absorber, asimilar y observar en su vida los preceptos del Evangelio, los enunciados de las leyes de Dios. ¿Y por qué no del origen y destino de la patria mayor, como es el plano espiritual? Entonces, el espiritismo hace siempre un abordaje del Evangelio desde el punto de vista científico y filosófico. Por lo tanto, no debe de entrar en contradicción con ninguna creencia ni con ninguna práctica del cristianismo en general. No puede, no debe, porque son dos campos que viven en interacción, pero que no se mezclan. Existe un profundo respeto por las creencias, por la forma de manifestar, de practicar la fe en cada uno de los grupos cristianos, en cada uno de los grupos principalmente cristianos, pero también judío, budista y otras corrientes filosóficas espiritualistas, por lo tanto que creen en la presencia de Dios, para de esa manera evitar el divisionismo y la confrontación, porque ese no es el objetivo de dar a conocer las leyes de Dios. Dios no tiene por objeto enfrentarnos, tiene por objeto aclararnos, apaciguarnos, dirigirnos. Y todo lo que nosotros recibimos, que lo concienciamos cuando estamos tristes, golpeados, y sentimos que hay algo en la naturaleza, en la expresión del mundo exterior, que nos da mimo, como un padre, como un buen padre, mima a su niño que no entiende las cosas. De esa misma manera es que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y ese es el objetivo principal del espiritismo. Conocer a Dios sobre todas las cosas, ya que Él dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y para amarlo verdaderamente tenemos que conocerlo. Y para conocerlo, tenemos que abrir nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, para entender cómo se manifiesta, cuál es su naturaleza. Si Jesús, el Cristo, nos dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, y tenemos una idea de cómo era Él, y cómo es Él en la actualidad, pero no lo conocemos plenamente.
no observamos su enseñanza, tenemos una creencia muy frágil, muy volátil, con pocos cimientos. Y la experiencia que el cristianismo ha tenido desde que él dejó este plano espiritual no ha sido suficiente aún, primeramente para entenderlo, para entender las leyes que él nos exhortaba, ¿no? O nos exhorta a través de los escritos que plasmaron los apóstoles. Y si todavía eso no lo entendemos, si no entendemos esas leyes, no podemos avanzar en el desarrollo moral y ético. Entonces, ese es prácticamente el afán que tiene el espiritismo. Hay cosas que pueden parecer oscuras en el estudio del espiritismo, como es la interrelación que existe de forma natural, por lo cual se estudia con mucha seriedad y mucha responsabilidad la relación que existe entre el plano espiritual y el corporal en el que estamos. Y es por eso que decimos que el espiritismo tiene como objetivo de carácter científico el estudio de ese aspecto, siendo por ejemplo las manifestaciones que muchos conocen y que por la ignorancia se han calificado de una forma indebida, por la falta de conocimiento, no por una mala intención. Es que cuando ignoramos las cosas, actuamos de una forma errada. Y eso no ofende a Dios. Por lo tanto, no nos debe de ofender a ningún ser humano. Tenemos que comprender por qué nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres cometen X o Y error. Y lejos de señalarlo, comprenderlo es lo primero, porque si lo hemos comprendido, el porqué de esa actuación, de ese decir, de ese pensar, de ese sentir, no nos va a perjudicar lo que ellos hagan. Esa es la clave. Esa es la clave para sentar una vida, para manifestar una vida, para proyectar una vida en paz. Ya decía el maestro, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Literalmente nos está diciendo, nadie se puede arrogar el derecho, ninguno, de señalar a su hermano porque tiene cosas pendientes. No es que lo pone en duda. O sea, él sabe que tenemos muchos pecados por detrás. Entonces, él lo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso ha quedado escrito hasta en piedra. Eso resuena en la conciencia de toda la humanidad, aunque no sea cristiana. Pero nuestra rebeldía de espíritu en evolución no nos permite entender de corazón, con conciencia abierta, mente abierta y humildad, porque hace falta también humildad, y hacer uso y tomar el beneficio
de esa paz que es el resultado de todo esto que estamos hablando, de todo esto que estamos señalando como elementos importantes para la convivencia justa, solidaria y pacífica. Entonces, cuando hablamos del Evangelio en el espiritismo, se aborda generalmente versículos de la Biblia del Nuevo Testamento, de Juan el Amado, de Mateo. Lo hacemos tomando el libro, la Biblia traducida del griego al español directamente. Hay una versión que se llama Biblia Jerusalén en español. Esa fue traducida del griego al francés, que es la que utilizaba el profesor Denis Rivail, que es a quien llamamos Allan Kardec. Y la hemos utilizado en la versión en español para tener referencia literaria y por lo tanto del contenido similar a lo que él utilizó para elaborar el libro del Evangelio según el Espiritismo. En él se estudia, como decía, los versículos, se lee, se reflexiona, se obtiene el mensaje que está ahí, literalmente, y se compara con el contenido de las leyes naturales, es decir, de la ciencia y de la filosofía actual. Y luego esa interpretación personal que cada uno de nosotros, sea perteneciente al grupo espírita o no, invitados, colaboradores, que tenemos muchos, todos participan, explican la forma en que comprenden el contenido de ese versículo, la interpretación que le da el profesor Allan Kardec de ese evangelio, y luego la segunda parte, que es la disertación de el Espíritu de verdad por medio de sus diferentes colaboradores del plano espiritual. Ellos hacen una explicación prácticamente de dos caras. La cara humana del plano físico y la interpretación del plano espiritual, de los seres espirituales, en estado incorpóreo, es decir, que no tienen ya el cuerpo físico, no tienen esa atadura que es el cuerpo físico, y por lo tanto su disertación es más exacta, más creíble, más lógica y todo más racional. Sin embargo, ellos hacen saber siempre y exhortan al final de cada disertación no creer todo lo que ahí dice, no creer todo lo que ellos afirman, dejar que nuestra conciencia analice, escuche, analice, absorba la información y luego actuar libremente con el libre albedrío que Dios nos ha dado. Porque otro de los principios fundamentales de este estudio es
lo que decimos, si Dios no se mete con el libre albedrío de cada uno de nosotros, ¿por qué el hombre o los espíritus se van a atrever a meterse? Entonces es una cosa muy importante. Si Dios no se mete en el libre albedrío de nosotros, mucho menos los espíritas. Eso es importante y es un exhorto también de que si nosotros observamos, conocemos y queremos practicar estos aspectos ético-morales del espiritismo, no lo podemos hacer diferente, no podemos o no hacemos ninguna restricción en cuanto a una interpretación diferente a lo que nosotros decimos. Compartimos todo y al final se forma un punto de encuentro, y es realmente un punto de encuentro para todas las creencias, porque es así. Uno de los principios más importantes de cada espíritu, encarnado o desencarnado, es la libertad, es el libre albedrío, es la libre voluntad de hacer lo uno o lo otro, siempre y cuando esté consciente, o mejor dicho, observando, ¿verdad?, siempre las leyes, porque nada es a la libre, nada es porque yo quiero. Si actuamos conscientemente, vamos a tener siempre presente y vamos a buscar siempre tener presente los preceptos de las leyes, para no salirnos, como decíamos en el programa anterior, del marco de la ley, para que la ley no nos castigue. Porque también igualmente lo decimos, Dios no castiga. Dios perdona, pero no castiga. Entonces, cuando pensamos de que Dios me está castigando, no es porque lo está haciendo, sino porque estoy entendiendo erradamente la ley, sobre todo la primera ley de causa y efecto, que es la más común. En ese caso, hermano, como hay un libre albedrío, ese es el resultado del libre albedrío que uno tome, porque si uno va por el mal camino, dice el dicho, el que mal anda, mal acaba. Si usted va por mal camino, tiene malos resultados. Pero si usted va por el buen camino, tiene muy buenos resultados. Vamos a hacer un corte, ¿verdad? Un segundo corte. No, porque vamos. Perfecto. Entonces, yo le iba a preguntar, Bien. el espíritu es lo mismo como dicen el ángel, ¿no? Es un ángel, un espíritu es un ángel. ¿Ves? Porque cuando nosotros hacemos cosas indebidas, entonces nosotros nos desviamos y andamos haciendo cosas malas, el espíritu se retira. Y ahí es donde le pasan las cosas a uno, un accidente, la muerte, y muchas cosas le pasan. Cuando uno actúa de mala manera, entonces de una forma no adecuada, entonces como usted dice, Dios no castiga. Él lo deja. Si usted va ahí, Él lo deja que usted se choque. Que usted choque contra una pared, contra algo, hasta ahí es cuando uno ya reflexiona cuando tiene problemas. Como decimos comúnmente, cuando estamos bien y no nos pasa nada, andamos tranquilos ni nos acordamos de Dios. Cuando ya nos pasa, es el ay Dios mío. Esa hora queremos bajar a todos los ángeles del cielo para que nos protejan, pero es producto de nuestro propio albedrío. Exactamente. En la viñeta dice, los espíritus son ángeles. Efectivamente. Hay un conocimiento muy importante en la doctrina espírita que nos hace entender muchas cosas. Son herramientas muy importantes, herramientas espirituales. Existe una escala espírita, que es la escala donde están clasificados
por grado evolutivo todos los espíritus. El conocimiento de eso nos da una idea de que allí estamos todos los espíritus, pero ya los espíritus que están en la parte superior ya son espíritus avanzados que ya pertenecen prácticamente al siguiente reino, creo que es el quinto reino, el angélico. Entonces, si es ángel o es espíritu, es las dos cosas, porque por principio es un espíritu, y si es un espíritu superior, ya es un ángel. Podemos decir entonces que ángel es un grado evolutivo espiritual. Hombre o humano es otro grado, pero inferior al ángel. Y así sucesivamente hacia abajo hasta llegar al reino mineral. Por eso la clasificación en reinos. Entonces, y sí, vamos a hacer el ejemplo de un niño que hace rabieta. Generalmente hace rabieta, hay un niño que hace rabieta, un niño o una niña. El padre amoroso, verdaderamente amoroso, no amoroso porque a veces nos creemos ser y no lo somos. Verdaderamente amoroso deja que ese niño haga su rabieta, le tiene paciencia, sí le tiene paciencia, lo observa. Y hay muchos padres de los cuales tenemos que aprender todos, que sí tienen una paciencia admirable. En cualquier punto donde se encuentre, en la calle, en sus casas, en la sala, en el comedor, donde esté, sí le tienen paciencia a esos niños. Entonces, el padre verdaderamente amoroso hace eso, del cual nosotros tenemos que aprender mucho. Y el niño, al darse cuenta que no está siendo atendido, pero que tampoco está siendo ignorado, que está siendo observado, solo observado, llega un momento en que se diluye la rabieta, así literalmente, se diluye. ¿Por qué? Porque él, en su ignorancia, en su falta de discernimiento, cree que esa es la forma correcta de reclamar algo, de pedir algo. Aunque sea un gusto, algo, un antojo. Entonces, cuando eso ocurre, se diluye la rabieta y el niño viene dócil, gimiendo, se acerca al papá y le dice: papi, yo quiero tal cosa, me lo vas a dar, pero con una actitud totalmente diferente. Eso que usted mencionaba es exactamente lo que hacemos nosotros. Cuando estamos en las buenas, lo que nosotros llamamos buenas, ¿verdad? Nos olvidamos de Dios. Hacemos la rabieta. Y aunque pensemos que está Él y sabemos que está presente, continuamos con la rabieta. Pero llega un momento en que nuestra conciencia dice: te das cuenta de lo que estás haciendo. No se lo estás haciendo a Dios. No lo estás ofendiendo. Porque a Dios no se ofende. Esa es otra cosa. A Dios no se ofende. No se enoja. No es un humano. Entonces, la persona toma conciencia de que el estado en que se encuentra es un estado errado, ridículo, porque el enojo, la ira es ridícula. Más adelante lo vamos a abordar en uno de los temas en los temas del libro de los espíritus, de los martes y jueves. Es ridícula la rabieta, la ira, el enojo. ¿Por qué? Porque no nos enojamos
en la práctica y conforme a la ley, realmente con el que está enfrente. Aunque se enoje también, lo provoquemos y todo, pero no es a él al que le está cayendo, al que le va a caer el efecto de esa acción. Es a uno mismo. Y cuando nos damos cuenta de que eso es así, porque la conciencia es la que sabe, la que tiene grabada la ley de Dios y su voluntad, se diluye la rabieta y cambiamos. Y cuando eso se da en nuestras vidas, y muchos se le llaman conversión, pero realmente no hay conversión, simplemente lo que hay es evolución, un cambio de conciencia, una expansión de conciencia. A eso es lo que se le llama expansión de conciencia, porque nuestra conciencia está comprimida, está retraída por nuestra falta de desarrollo espiritual, por la naturaleza del cuerpo físico, que es una camisa de fuerza para nuestro espíritu, y por todo el ambiente que nosotros mismos creamos al actuar, al pensar, al sentir. Entonces, el estudio de estos preceptos nos enseña de que hemos vivido equivocadamente. Y es importante darnos cuenta de esa realidad. Cuando en nuestra práctica, en nuestra actuación, hablamos y creemos que estamos bajo el régimen de Dios Padre enojado, vengativo, y todas las cosas atribuidas a un hombre, es porque no estamos entendiendo la ley de Dios. Por lo tanto, no lo estamos conociendo y por lo tanto no lo podemos amar. Estamos faltando a la primera ley. Y si estamos faltando a la primera ley, la consecuencia que eso trae, obviamente, es lo que hace nuestro mundo actual. Entonces, en el espiritismo, tomamos conciencia de esa realidad. Compartimos con nuestros simpatizantes, con nuestros colaboradores, con nuestros miembros, con el contenido de toda la literatura, con toda la información que este proyecto espiritual que inició en 1856 a través de y por medio de el profesor Allan Kardec, dirigido y supervisado por el plano espiritual, por la espiritualidad mayor, prometido ya desde los tiempos del año 1 o año 0 de nuestra era, por Jesús, es la que nos va a dar, es la que nos da la clave y nos va a dar una ampliación de conocimiento para tener realmente esa oportunidad o ese beneficio, para tener acceso a esa promesa de Jesús cuando decía: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. Yo les aseguro que ahora, al iniciar la Cuaresma en el mundo cristiano, eso es lo primero que nos acordamos de las bienaventuranzas de Jesús. Que si ustedes la leen, literalmente se dan cuenta que son promesas de Jesús. No son promesas de hombre, es promesa de Dios. Porque que cuando hablaba a Jesús, hablaba a Dios.
Él decía que ve a mí, ve a mi Padre. ¿Y su Padre quién es? Dios, el Padre de todos nosotros. En esas bienaventuranzas, que es el contenido mayor del libro del Evangelio según el Espiritismo, Él nos dice de que somos bienaventurados porque tenemos dificultades, estamos sufriendo, estamos enfermos, tenemos montañas de problemas, pero con una condición que no la hemos entendido y está allí en los evangelios. Y en el libro del Evangelio según el Espiritismo lo explican en la disertación los espíritus. Y la condición es esa, como cuando el ejemplo que decíamos del que hace la rabieta, toma conciencia de esa realidad, del perjuicio de esa rabieta, de las dificultades, que las dificultades tienen un origen, una causa, es decir, son efectos de una causa que nosotros mismos motivamos, promovemos, generamos. Cuando nos damos cuenta de esa realidad, entonces allí somos bienaventurados, no por sufrir, no solamente por sufrir, sino por sufrir, y como dicen los espíritus, que lo dicen así, sufrir bien. ¿Qué significa sufrir bien? Aceptar la dificultad, la pena, el dolor, pero saber de que eso es temporal. Que en la medida que yo reconozca de que el culpable, el que generó, el causante de todo eso, es uno mismo, ya está avanzando el 50% de la solución, de la liberación de ese espíritu a la vida plena. Por eso es que somos bienaventurados. Cuando, ahí está la condición, reconocemos que nosotros somos los causantes de ese sufrimiento, de esa escasez, de esa enfermedad. Y ahora todos los días los médicos nos dicen eso. Observe una dieta, la dieta mediterránea, observe la dieta vegetal, bueno, una serie de dietas. O sea, una cantidad de cosas. Así como se enferma el cuerpo, se enferma el espíritu. El espíritu primero se enferma y después se manifiesta hacia el cuerpo. Esa es una realidad. Entonces somos bienaventurados porque estamos reconociendo de que nosotros somos los causantes de nuestros problemas. Y por lo tanto no tiene sentido andar señalando de que es el vecino, de que es mi tío, de que es mi papá, de que es ese mal amigo que dice que es mi amigo y no es mi amigo. No hay que ir muy lejos. Los espiritistas hemos retomado un exhorto que se conoció desde los tiempos de Aristóteles. Hombre, conócete a ti mismo. Y en eso radica el conocerse a sí mismo, en vernos y reconocer nuestros defectos, nuestra falta de capacidad. En la medida que somos más humildes, vamos a vernos todas las dificultades. En la medida que somos orgullosos, las vamos a tapar. Las vamos a hacer invisibles a nuestros ojos, pero no a los ojos de nuestros semejantes, del prójimo. Entonces, eso es lo que venimos aquí a exhortar, a explicar, a decir dónde está esa información, cómo tener acceso, cómo estudiar, cómo reflexionar, cómo practicar ese conocimiento y otros conocimientos importantes que consigo trae el espiritismo,
como es el tratamiento espiritual, por ejemplo, para almas enfermas del espíritu, como hermanos en la drogadicción, hermanos en adicciones de cualquier tipo, hermanos que son obsesados por espíritus desencarnados y por espíritus encarnados, porque hay de todos los tipos de obsesiones. Es almas subyugadas, que es un tipo de obsesión, un sometimiento mayor y muy duro, muy grave, que un espíritu actúa sobre otro. Pero volviendo a lo que mencionamos anteriormente, no nos olvidemos que todas esas cosas se dan porque nosotros las hemos provocado. Entonces, además de conocer el mensaje, las leyes, técnicas de reflexión, técnicas de curación espiritual, física, emocional, mental, todo eso que se practica en la doctrina espírita, todo eso lo compartimos siempre observando las leyes. Las leyes que todas esas técnicas sostienen. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de una técnica, de un tratamiento, por ejemplo, como es el pase magnético. ¿Qué es el pase magnético? Lo que muchas personas, muchos líderes religiosos, muchas personas del buen corazón, muy amables y con el potencial espiritual necesario, realizan en muchas culturas. Imposición de mano es una práctica, con la aclaración de que realmente el que cura no debe tocar al paciente. En algunas prácticas se hace, pero en el estudio que hacemos nosotros explicamos por qué no debe haber contacto entre el pasista o el que está haciendo el tratamiento, el que está haciendo lo que le llaman imposición de manos o sanación, y el paciente. No puede haber contacto. ¿Por qué? Porque ya hay un contacto, o sea, no puede haber contacto físico, porque ya hay un contacto etérico, mental, emocional, lo que se llama energía, que son de diferentes niveles. A través de la imposición, la inyección, la transfusión energética, que es el término correcto, es que se da la sanación y la curación. Y en la medida que el alma, el espíritu, la persona se cuida con lo que mencionábamos, con la dieta, con las buenas costumbres, los buenos hábitos, evitar la maledicencia, evitar las prácticas engañosas, observando una vida apegada a las leyes de Dios, que se dan a conocer, las que conocemos y las que se dan a conocer acá. Es como se logra ser un buen sanador y tener mayor efecto en nuestros hermanos que necesitan. En nuestra comunidad muchos necesitan ese servicio, y es parte del servicio que se brinda en lo que se llama centro espírita o clínicas espirituales. Le vamos a enviar un saludo a nuestra amiga María Daniela Solís, que nos está sintonizando desde la ciudad de Riva, la ciudad de Los Mangos. Oye, qué alegre. Ya para comenzar a hacer la almíbar. Así es. Qué bien. O sea, queremos ya finalizando, ¿verdad?, con esta disertación, agradecerle a todos por su sintonía, decirle que estamos a la disposición, como decía el hermano Modesto, para cualquier aclaración, a dudas, a experiencia que hayan tenido, lo que se llama ESM, experiencias cercanas a la muerte, o sueños
donde se le da, o parálisis de sueño se le llama, experiencias similares y esas cosas. Tenemos la capacidad de atenderla, de explicarla y ayudarle a las personas que pasan esa experiencia, que muchas veces no se comparte porque no es una costumbre, no es una cultura de nosotros hacer tratamiento a eso, pero eso tiene perjuicio a la persona y podemos también ayudarle en ese sentido y otros tipos de ayuda que puedan necesitar desde el punto de vista espiritual. Vamos a cerrar haciendo la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres y que la luz descienda sobre la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres y que Cristo retorne a la tierra y se manifieste en y a través de nuestras vidas. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe esas pequeñas voluntades de los hombres, por el propósito que los maestros, los espíritus superiores y profetas de la antigüedad bien conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de la humanidad, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan original en la tierra. Así sea. Así sea. Bien, gracias Señor en este día por la oportunidad que nos diste. Como decimos siempre, el milagro de despertarnos un día más con vida. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por todo lo que tú nos das, por ir aprendiendo cada día más sobre estos temas. Te pedimos por los amigos que nos sintonizan, que cada día va aumentando más. Te agradecemos, Padre, que también les instruyas a ellos por medio de este programa, Señor. Te lo agradecemos mucho. Bendice al Señor, al hermano Leonel, que no puede venir hoy, pero que sí está en sintonía viendo el programa, Señor. Bendice a toda nuestra familia. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde Managua, Nicaragua. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La voz espírita de Nicaragua. Por el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los espíritus, libro de los medios, libro del Evangelio según los espíritus, libro del cielo y el infierno y el libro, la Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La voz espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y el mundo, gracias por la atención prestada.